Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista correspondiente este viernes 6 de mayo. El tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad es reformas a la Ley de Telecomunicaciones. Como ustedes lo vieron en el segmento anterior, nuestra primera nota abordó este tema. Ahora lo vamos a ampliar con un análisis a mayor profundidad con Roberto Rugamas. Roberto es abogado y miembro de la Red por el Derecho a la Comunicación. Roberto, bienvenido. Gracias, Carlos. Un gusto estar con ustedes. Un saludo para toda tu audiencia. Gracias a ti, Roberto, por tomar la invitación y vamos a discutir un tema en primicia, ¿no? Dada la toma de decisiones que se desarrolló ayer en la Asamblea Legislativa. Rápidamente les ofrezco una breve contextualización. En la sesión plenaria que finalizó en la madrugada, los diputados aprobaron reformas a la Ley de Telecomunicaciones, medidas que se venían gestionando tiempo atrás ante sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, propuestas de la CIGED y demandas de la Red por el Derecho a la Comunicación. En ese caso, en esta mediodía hablaremos del contenido de tales reformas legislativas, sus implicaciones en la distribución del espacio radioeléctrico con Roberto Rugamas, miembro de la Red por el Derecho a la Comunicación. Roberto, entonces, reitero el agradecimiento por acompañarnos en esta mediodía y creo que es importante que nos ofrezcas unos antecedentes de esto. Este es un proceso que no fue una toma de decisión a la ligera, si lo queremos ver de esta manera, sino que se vinieron desarrollando actividades u otros procesos previos y que me gustaría que los pusieras en relieve para nuestros amigos y amigas de la audiencia. Bueno, Carlos, aunque se aprobó esto en la madrugada, pero no fue... Hoy no fue un madrugón. No fue un madrugón porque tuvo una discusión previa suficiente para conocer artículo por artículo qué era lo que se estaba aprobando. Entonces los diputados hoy sí se informaron y, como tú dices, es un proceso largo. Si nos vamos a los antecedentes de este proceso, podríamos remontarnos a los años 90, cuando los medios comunitarios, específicamente radios comunitarias, empezaron a pedir un reconocimiento legal dentro del espectro radioeléctrico. En aquel tiempo se negó ese reconocimiento, se aprobó una ley privatizadora del espectro y bueno, quedaron excluidos y debieron adaptarse para operar como si fueran medios privados comerciales con muchas dificultades. En aquel momento hubo cooperación internacional que permitió su funcionamiento y así es como se compró una sola frecuencia para 22 radios que compartieran ahí con espacios muy pequeños cada una. Pero bueno, ya para contextualizar, en la época reciente, en el año 2012 y 2014 se presentaron 2 demandas contra esa ley de 1997 que únicamente permitía la subasta para obtener una frecuencia. Entonces se dijo que la subasta, si bien es cierto, es un método apropiado, deben existir otros mecanismos para permitir el ingreso de sectores excluidos, como los medios comunitarios, y evitar también que exista renovación automática de frecuencias. Es decir, en el 97 se privatizó porque se daban 20 años de concesión, pero las concesiones por naturaleza vencen cada cierto tiempo y el Estado puede decir si renueva o no. Pero las concesiones del espectro quedaron eternas, porque al llegar a los 20 años, el Estado únicamente dejaba pasar otros 20 años más, porque la renovación era automática. Sí. Nadie verificaba eso. Quedaba como nada más una forma legal de permitir la privatización. Has mencionado algo importante, Roberto, y hacer este énfasis. El espacio radioeléctrico es un bien del Estado. Claro, eso nunca está en duda en ningún país del mundo. El Estado renuncia a un recurso natural que es propio, es suyo, es el espectro radioeléctrico, que además es un bien escaso y sirve de manera esencial a la colectividad. O sea que la Sala de lo Constitucional le devolvió ese valor, podría decirse, para que los diputados legislaran en ese sentido, hacer efectivo la concepción de un servicio público, porque es mínimo en el sentido de equipararlo, por ejemplo, a la salud pública, a la seguridad pública, o sea, servicios que no admiten ser interrumpidos y que requieren un máximo control del Estado. En ese paso del tiempo, Roberto, se instala una comisión ad hoc que en la Asamblea Legislativa en octubre del 2015. Puntualmente, ¿esta comisión ad hoc a qué se dedica? ¿Cuáles son algunas de las tareas que estuvo realizando respecto a esta ley? La tarea de la comisión ad hoc era preparar un dictamen para que el Pleno Legislativo conociera con mayores insumos, o sea, separar, digamos, de la discusión más política a una discusión más técnica, más a profundidad. Entonces, la comisión ad hoc se instaló en el mes de octubre del año 2015 y su primera iniciativa fue escuchar a los concesionarios. Sí. Entonces, en aquella oportunidad nos reunimos ASDER,
TCS, Megavisión, estuvieron representantes de TVX, de GenTV, de los medios públicos como Canal 10 y Radio Nacional. ARPAS. Y los medios comunitarios representados por ARPAS. Entonces hicimos ver la necesidad de una reforma integral. Pero en aquel momento no hubo condiciones para eso. Entonces se privilegió unas reformas mínimas que se intentaron aprobar en 2 ocasiones, unos decretos que solo contenían pequeños maquillajes, pero siempre advertimos que eso no iba a satisfacer las sentencias ni las demandas que nosotros habíamos presentado. Luego entonces pasa el tiempo y llegamos al día de ayer y se toma una decisión. En esa transición de ese tiempo, Roberto, ¿cuáles variables se fueron modificando? ¿Qué elementos se modificaron de lo que abordó la comisión ad hoc a la decisión que tomó el Pleno el día de ayer por la noche? Pues en un primer momento creo que el cambio estuvo en el esquema de negociación. Okay. La comisión ad hoc dejó de escuchar, siento yo, las opiniones técnicas. Entonces perdió esa calidad de debate en cierto momento, pero se recuperó al final. Pero entonces, ¿qué se hizo? Tuvo que pasar el debate técnico de la Asamblea al ente rector, que es la CIGET, porque releyendo bien la sentencia te das cuenta que la Sala de lo Constitucional estableció que la CIGET como ente rector era quien debía establecer, y cito textual, los beneficios o de dar determinados mecanismos de concesión. Si subastas y concursos, era la CIGET quien debía establecer cuál era lo más pertinente, evaluando una serie de factores. El nivel tecnológico que existe en El Salvador, el máximo aprovechamiento, la explotación económica, el acceso, y la sala estableció 2 criterios de acceso, que es la pluralidad informativa y la diversidad mediática. Entonces, CIGET tuvo que reunir esos elementos y convocar a todos los sectores que son concesionarios para discutir esa reforma integral. Entonces, todo este debate empezó en enero en CIGET y el 30 de marzo se presentó ya el primer documento de propuestas. Entonces, la comisión ad hoc cambió su esquema y empezó a estudiar lo que CIGET había llevado. Y ya sobre eso se facilitó el consenso. En ese proceso, bueno, la Asamblea Legislativa es una instancia de mucha discusión política, de mucha negociación, Roberto. Sí, cierto. Y tú le has llevado el seguimiento a todo este proceso que se ha dado en la Asamblea Legislativa. ¿Cuáles fueron aquellos puntos que generaron mayor tensión? Siempre hay intereses en este tema, particularmente. ¿Cuáles consideraste que fueron esos nudos? Bueno, creo que uno de los principales obstáculos fue demostrar que no existían acuerdos bajo la mesa. Porque principalmente Arena, y todavía anoche lo decían, que tenían temor que esta reforma sirviera para darle herramientas al gobierno de controlar el contenido, de casi que espiar la información que es privada de las telecomunicaciones. Entonces nosotros nos dedicamos a demostrar que esto era un control técnico de las transmisiones. Es decir, no se va a monitorear el contenido, la línea editorial, no va a haber censura previa, sino que se va a verificar que la concesión dada, la frecuencia que a ti te concesionan, tú le estás usando con la tecnología que te comprometiste, con la potencia de señal de antenas, en la cobertura territorial, en los horarios que se te dio por esa concesión, en los términos que se te concesionó. A eso se refiere cuando se dice los artículos de gestión del espectro, que son el artículo 9 y siguientes, que CIGET monitoreará, vigilará, controlará, hará inspecciones y podrá reordenar el espectro radioeléctrico. Eso sobre todo con la visión de la digitalización que viene, es un proceso inminente y hay acuerdo de país, y con organismos internacionales como la UIT, que es el que va estandarizando a todos los países a este proceso de digitalización. Entonces ya es algo inminente. Estamos casi cerrando el primer bloque, Roberto, pero quiero hacerte esta pregunta. Seguro lo vamos a ampliar en el segundo segmento de la entrevista. ¿Qué pasó con el tema de las subastas? Creo que era una de las variables también de mucha discusión y de las más fuertes, los mecanismos a través de los cuales las empresas podían tener acceso a las diversas frecuencias. Comentanos cómo fue este tema. Bueno, al final de la subasta, como te repito, no es en sí misma mala, no es un mecanismo ilegal, todo lo contrario, es muy aceptable porque puede generar un beneficio para el Estado dar en subasta frecuencias que por su ubicación en las bandas del espectro tienen mucho valor económico. Entonces se puede explotar bien y que el Estado obtenga un aprovechamiento en beneficio social. Pero hay otras bandas del espectro que no tienen mayor interés económico. Entonces, que los grandes sectores no tienen interés en explotarlas porque tal vez por el ámbito territorial
tienen poca cobertura, poca población o están muy aisladas y habría que hacer mucha inversión. Entonces hay que buscar otros mecanismos que no sean las subastas, sino concursos, donde, por ejemplo, esas frecuencias que están aisladas puedan servir para potenciar un proyecto social, televisión comunitaria, radio comunitaria, incluso televisión privada comercial con ánimo de lucro, pero que están en la localidad y que la televisión grande nacional no llega a esa localidad. Por ejemplo, en el norte de Morazán, Chalatenango, en La Unión, Usulután, en el Golfo, son zonas de cobertura que merecen una televisión local, específicamente, aunque sea de ánimo de lucro, pero que hoy por hoy no pueden transmitir en el espectro y tienen que usar cable. Entonces pagan a un prestador de cable para que les soporte su señal de canal local. Entonces esos proyectos ahora quedarían incorporados dentro de la ley de telecomunicaciones con la posibilidad de concursar por una frecuencia. Perfecto, Roberto. Tenemos que hacer una pausa. Me gustaría que sigamos hablando sobre el tema de las subastas, que es un mecanismo interesante, pero también hablemos de la diversificación de los medios de comunicación y cómo estas reformas a la ley pueden potenciar, ¿no?, lo que ha venido discutiendo ARPAS y otras organizaciones, la democratización del espectro radioeléctrico, si te parece. Sí, desde luego. Me acompaña Roberto Rugamas, abogado, miembro de la Red por el Derecho a la Comunicación, y el tema que estamos desarrollando este viernes 6 de mayo, reformas a la ley de telecomunicaciones. Permítanos una pausa y continuamos en el espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX. Estamos en su espacio de entrevista y, como les comenté hace unos instantes, el tema que estamos desarrollando en esta oportunidad, reformas a la ley de telecomunicaciones. Me acompaña Roberto Rugamas, abogado y miembro de la Red por el Derecho a la Comunicación. Retomando entonces la entrevista, Roberto, y el tema que habíamos dejado en el primer bloque de entrevista, en este marco normativo, en estas reformas a este marco normativo, ¿cuáles son los mecanismos alternos además de las subastas? Porque era muy discutido el tema de las subastas y eso daba la preferencia a aquel que tenía más dinero para tener acceso a alguna frecuencia. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué otras maneras se puede tener esta oportunidad? Bueno, ahora existe el concurso que potencia los aspectos cualitativos, o sea, la propuesta, el proyecto de comunicación del medio, su ámbito poblacional al que va dirigido, si es para minorías, por ejemplo, minorías étnicas, si es para temáticas de derechos humanos, si es una apuesta más cultural. Todo ese contenido es lo que va a valorar con un puntaje. Tiene que desarrollarse un método, un reglamento, donde se vaya la CIGET calificando cuál es el concurso. Perdón que te interrumpa, la CIGET es la que va a tomar esa decisión a razón de los ciertos criterios. Sí, desde luego la CIGET va a generar, después de esta reforma, una oficina especializada en gestión del espectro. Entonces tendrá ellos que desarrollar todo el trámite administrativo para clasificar medios privados con fines comerciales, medios comunitarios o sin fines de lucro. Entonces ellos irán desarrollando, y de hecho ya nos invitaron de nuevo, aprovechando que esto del consenso funcionó muy bien, que de nuevo en consenso construyamos esos mecanismos que se va a aplicar a los prestadores de radio y televisión. Entonces queda en manos de la CIGET realizar este trabajo. Y un tercer mecanismo, aparte de subasta, concurso, el tercero sería una asignación directa para los medios públicos. O sea, una institución de Estado que pida, por ejemplo, una radio, un canal de televisión, puede hacerlo directamente con la CIGET sin tener que competir con otros prestadores. Es decir, para tener esta aclaración, gobiernos locales, por ejemplo. Por ejemplo, gobiernos locales pueden pedir una radio municipal o un canal regional, por ejemplo, una gobernación departamental. Puede pedir la Universidad de El Salvador, un determinado ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Gobernación, que tiene bajo su responsabilidad todo el servicio de protección civil y que a veces en cuestiones de catástrofes necesita tener a su disposición una frecuencia para comunicar situaciones de alertas, indicaciones de evacuaciones, en fin, todos esos otros usos. Ahora bien, Roberto, me gustaría tener tu análisis, ya una pregunta un poco más general. ¿Estas reformas consideras que dan el punto de partida para la democratización de los medios de comunicación en el país? ¿Consideras que esto puede ser un buen arranque? Creo que sí, fue lo posible, no tal vez lo que deseábamos, porque en la visión que teníamos de Redco incluso pensábamos en reservar espectro radioeléctrico, recuperar algunas frecuencias que los prestadores privados han hecho mal uso de ellas, dándolas en arrendamientos infinitos, o sea, se lo arrendaba uno a otro sujeto
sujeto, este a un tercero, este a su vez a un cuarto. Total que se perdía el vínculo entre la administración pública y quien estaba teniendo la frecuencia. Entonces, en nuestra visión, había que hacer reformas para recuperar espectro y darlo a servicios comunitarios, sociales, públicos. No fue posible, hubo que ceder en muchos aspectos, pero se reconoce ya por fin que el espectro radioeléctrico no es un bien de explotación únicamente económica. O sea, se reconoce por primera vez con nombre y apellido medios comunitarios. Se le dan facultades de gestión a la CIGED como ente rector. Antes la CIGED era solo una oficina de recepción y aprobación de concesiones. O sea, yo solo recibo la solicitud y hago un examen técnico y lo apruebo y llevo un registro y ya, o sea, un mero tramitador. Entonces ahora CIGED puede generar reglamentos, políticas públicas de administración de uso eficiente del espectro, de proyectos sociales, puede coordinar el incremento tecnológico con los mismos sectores privados, eso es importante, porque no se genera un conflicto, se genera más bien un consenso para que se haga una inversión en el incremento tecnológico en El Salvador. Creo que es un momento importante para el caso de las radios comunitarias, por ejemplo, la oportunidad que tienen de divulgación de otros puntos, no solo el tema de contenidos, también otras ofertas y enfoques alternativos para la ciudadanía puedan abordar diversos temas. ¿Y cómo desde el lado del ámbito de las radios comunitarias, Roberto, ves esto? ¿Qué oportunidades abre, pero también qué retos le genera en este nuevo marco de reglas? Me gusta mucho esa pregunta porque justo estaba pensando en eso, de las radios comunitarias por primera vez tienen ya un reconocimiento legal, ya van a poder dejar de operar como lo hacen actualmente a través de como si fueran prestadores con fines de lucro. Sí. Entonces, ahora es el momento, el punto de inflexión donde la radio comunitaria va a demostrar su colocación en el gusto del público o de sus audiencias, de sus públicos específicos, cuál es el uso real de la radio comunitaria para proyectos sociales, proyectos comunitarios de desarrollo local, esto es muy importante, para cuestiones de emergencia. Entonces, la radio comunitaria va a tener un trato preferencial dentro del espectro porque siguen siendo mínimos su presencia y por eso se le permite, por ejemplo, exonerársele de tasas o de contribuciones, pero a la vez se compromete a que esto demuestre que tiene un beneficio social, porque no paga ya no va a pagar en efectivo, pero le va a generar un beneficio social al Estado. Entonces es el momento de demostrar ese beneficio social. Así, con nombre y apellido, el medio comunitario sirve para las comunidades. ¿Consideras tú que irán emergiendo estas propuestas de radios alternativas, de espacios comunitarios para divulgación de diversos temas? Es decir, me refiero que hay iniciativas ya e intereses en varios lugares del territorio para estos proyectos. Claro que sí. De hecho, ARPA se encuentra en un proceso de innovación institucional que se llama ARPA 2025, donde se da la connotación de medio comunitario de acuerdo a los estándares internacionales que dice la Relatoría de Libertad de Expresión y la UNESCO. O sea, el medio comunitario no debe medirse tanto por su ubicación territorial o por su tamaño, sino más bien por los usos, los gustos de la población a la que llega para que la misma gente genere producción local o producción de radio o televisión, programas de opinión, donde hay un acceso más fácil a la... Bueno, TVX abre sus micrófonos cada mediodía en una entrevista, pero las radios comunitarias eso lo hacen las 24 horas que están en funcionamiento. Es la misma gente de la comunidad la que alimenta la programación. Entonces, ahí es donde vas viendo las diferencias, ¿no? Y que está bien que existan así, porque el medio grandes tienen cierta población, entretienen de otra manera, tienen una parrilla más variada, y el medio comunitario también llega a otro público y con otra apuesta comunicacional. Oportunidades, Roberto, diferentes de hacer televisión distinta y radio diferente. Exacto, entonces ya el espectro ya no está enfocado únicamente en la obtención de un lucro, ya está incluso en aprovecharse para finalidades culturales. Bueno, creo que TVX empezó con eso, ¿no? Con traer televisión diferente, documentales, investigación. Creo que eso fue muy importante. Entonces, ahora es el reto que un medio comunitario siga esa línea, genere programación alternativa. Así es, y ciertamente es parte de la programación de TVX. Y quiero aprovechar, Roberto, para hacer la transición a otro tema. Tú mencionabas hace unos instantes de la transición que se va a hacer de la televisión analógica a la digital.
Entiendo que una de las reformas que están marcadas en este proyecto es la conformación de un Plan Nacional de Televisión Digital Terrestre. Cierto. ¿A qué se refiere esto, Roberto? Se refiere que en el proceso de obsolescencia de la señal analógica, nosotros no estamos preparados, ningún hogar salvadoreño o pocos hogares salvadoreños tienen la capacidad económica de equiparse con las tecnologías, con los aparatos. Entonces, hay gente que todavía ve televisión en aquellos televisores cóncavos, ¿verdad? Entonces, es un servicio público del Estado dotar a la familia salvadoreña de la nueva tecnología porque va a apagar la señal analógica. Entonces usted ya solo va a poder recibir televisión si tiene aparatos que reciban señal digital. Entonces el plan de transición implica cambiar los aparatos de los operadores de televisión, cambiar los aparatos de los receptores, cambiar la tecnología por la cual el Estado también monitorea las frecuencias y da el uso del espectro. Entonces hay propuestas a nivel mundial, está el modelo norteamericano, europeo, asiático. Entonces el Estado tiene que decidir cuál es el más eficiente para el ámbito territorial salvadoreño, para la capacidad económica de nuestra población, para nuestro nivel de desarrollo tecnológico. En fin, tiene que valorar una serie de factores. Entonces la CIGED tiene que hacer ese plan de transición ordenado de manera que nadie quede sin la oportunidad de recibir la televisión digital porque es un servicio público. Todavía, Roberto, no se ha hablado de plazos para estas transiciones. Entiendo que hay otros lugares del mundo o de la región mesoamericana que ya están en estos procesos de transición y eso implica cierto tiempo y cambiar los elementos que tú mencionabas. Sí hay un plazo porque el Estado salvadoreño se comprometió a hacer el apagón analógico en diciembre del 2018. Quiere decir que enciende la televisión digital en el 2019. Para entonces ya tiene que existir este plazo, este proyecto, ya tienen que haber reglamentos, ya tienen que haber acciones efectivas de equipamiento tecnológico. Entonces, ¿quién va a realizar la inversión? Eso es muy importante porque los medios privados comerciales se comprometieron a pagar una tasa gradual. CIGED pedía que se pagara esa tasa desde ya para tener la solvencia económica. Entonces, a lo mejor, si ellos van a hacer un pago gradual, pues que se comprometan a contribuir de otro modo, equipando a la población gratuitamente. Perfecto, Roberto. Ahora me gustaría que toquemos otro tema siempre de análisis general y antes de entrar al aire lo platicábamos. ¿Puede ser la oportunidad con este marco de reformas, con atribuciones de la CIGED, mayor participación de otros grupos y de otros actores territoriales y otros actores nacionales a ir configurando este esquema de políticas públicas de comunicaciones? Sí, es correcto, porque de hecho la CIGED en la última administración generó una nueva gerencia de participación ciudadana. Entonces, por primera vez la CIGED reúne en mesas de trabajo no solo a los grandes medios que antes tenían o siempre han tenido la puerta abierta en CIGED, sino que ahora incluso televisoras locales, dialogando una televisora local chiquita que transmite en Morazán con el gigante de las telecomunicaciones que es TCS. Entonces, dialogando de igual a igual de qué manera mejorar la calidad de las transmisiones, en fin. Creo que es la oportunidad para generar esa política pública que hace falta, que diría de qué manera El Salvador puede ir ordenando las señales de televisión, distribuyendo para diferentes usos el espectro. Eso queda más a largo plazo. Y no solo es asunto de empresas, de corporaciones, de medios de comunicación, también alrededor está de tecnología, de equipamiento. ¿Cómo quedan estas en este marco de políticas o de acciones en materia de comunicación? El avance tecnológico ha hecho que se vayan borrando barreras o fronteras. Antes era muy claro una empresa que prestaba telefonía y su único servicio era telefonía. Las empresas de televisión y radio. Ahora no, hay telefonía que presta televisión. No sé qué digital, la empresa digital, de televisión digital, cable digital de tal empresa. Entonces, ahora hay que hacer un análisis siempre más complejo, porque las bandas del espectro cada vez tienen que soportar mayor flujo de datos. Entonces, por eso se habla de uso de banda ancha en telefonía para soportar el IMT, o sea, las nuevas señales que soportan otros usos, más aplicaciones en los celulares, tablets, y todo eso viaja por el espectro. Entonces, creo que ahora es donde más consenso se necesita porque hay que ponerse más de acuerdo con los diferentes usos. Y sobre todo porque internacionalmente se está ordenando que el espectro vaya reservando bandas para esos usos emergentes.
no sabemos en 10 años qué más vaya a haber. Entonces, hay que tener ya reservadas bandas del espectro. Y como el espectro tiene un límite, no es infinito. Entonces, si voy reservando estas bandas, ¿qué va pasando con los otros usuarios que voy yo corriendo dentro del espectro? Tengo que reordenarlos, tengo que garantizarlos. La digitalización va a permitir que haya más espacio, porque se genera más capacidad de soporte digital. Entonces, hay que hacer ese reordenamiento y eso tiene que ser de consenso. Y será un proceso gradual, seguramente. Sí, tiene que ser un proceso gradual para que nadie salga afectado en lo que ya actualmente tiene, porque es un derecho a seguir transmitiendo en condiciones iguales o similares. Que tampoco la digitalización vaya a significar que va a aparecer un ente privado acaparando más espectro del que ya tiene. Eso sería inadmisible. Entonces, CIGED tiene que tener mucho cuidado, no dañar el espacio de los actuales concesionarios, pero tampoco privilegiar posiciones que vayan a incrementar concentración dentro de la televisión o radio. Muy bien, Roberto, quiero agradecerte por haber estado con nosotros. Gracias, este Carlos. mediodía. Seguramente nos volveremos a encontrar para llevarle la pista a este tema, que bueno, las reformas solo son un punto de partida a otras discusiones al rol de instituciones públicas y particularmente de las asociaciones vinculadas a radios comunitarias. Claro, este es un tema que apenas empieza, creo que viene la segunda parte, es poner a prueba la capacidad de gestión. Se le han dado muchas herramientas a la CIGED y va a requerir de mucha inversión tecnológica. Perfecto, Roberto. Quiero agradecerte por habernos acompañado esta mediodía. Estuvo con nosotros Roberto Rugamas, abogado y miembro de la Red por el Derecho a la Comunicación, y estuvimos hablando de las reformas a la Ley de Telecomunicaciones. Permítanos una pausa y continuamos con más en Informa TVX, primera emisión.